This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Basura junto na avenida y enfrenta con el ciudad esta madrugada. Ciudad debe preparar con el posible subida pa del caso de dengue. Camino na baliwasan y San Jose Gusu lleno de agua. Gobierno local no hay suspende clase na ciudad este día. Bien alto el agua na entrada del Tala na barangay de Bualan. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El ciudad de Zamboanga ya experiencia fuerte ulan anoche hasta en durante madrugada. Por eso el basura junto a la avenida amoy a enfrentar con la ciudad esta madrugada. Aquí el report. Bien fuerte ulan otra vez el experiencia el ciudad de Zamboanga esta lang madrugada. Por eso manadaya también mga lugar na ciudad el fronto ya lang sumina avenida. Uno lugar que firme afectado amo el lugar de Calle Pilar na centro del pueblo. Pero este vez, hindi lang alto agua el visible, sino hasta mga basura que bien umalin para mira, taman lutaw alina Calle Veterans y Calle Pilar na centro del pueblo. Según con el administrador de la ciudad, Rodolfo Dolph Saavedra, posible tiene problema na lao del ahensya concerne na koleksyon del basura y manada vez, culpa también del cuantos mga kuchino inuay disiplina residente del lugar que tabuta basura hindi na propio ora. Well, number one, again, no, I will not make any excuses kasi uno, trabaho ng local gobyerno na kolekta el basura na Central Business District. That is point well taken. Dati, kita bisa pamanada gaton, no? Kita ara este mga tempo, solusyon kita nisita, no? So, take the punches at the time, but look for better solutions on how to solve the problem. Sigun kun Saavedra, kita apresya sila kunal mga kwantos mga barangay como el baliwasan itetuan kenta ase de seryoso enforsa kunal ordinansa kontra el anti-littering na syudad. Doon tiene bastante pena, tadali kunal mga velador como el multa o limpieza. Debe también, no, ya con mga vivientes, tarde de la tabla, practice, proper waste disposal, waste management, kay si basura di aton, kita ko nese na kamino madrugada, sinuay na itong tabita, na como ara yan aguatero, el mismo basura tabira lang ohe aton. Grande desafío pa según siyempre na syudad el limpieza y costumbre de los demás que hindi takre con la regulasyon del pueblo. Aparece, grande también el desafío na lao del otoridad, siendo hindi sila taparikuhi con este mga velador. Manda ahora vigila el mga doktor con el posible subida del caso del dengue en la ciudad siguiendo el mal tiempo ta experiencia el Zamboanga de más reciente. Debe según concentrar el barangay level la prevención del por medio del conducta de limpieza o el se llama search and destroy operation na mga posible pone huevos mga lamok y también el dengue. Mas mejor según prevenía el subida del caso compara de esperar con este sucede. Mientras tanto, el camino alina baliwasan para San Jose Gusu y al llena de agua de avenida. Aquí el report de Marites Espartero. Este el sitwasyon na boundary na barrio de Baliwasan y San Jose Gusu. Taman fondo el agua na camino. Efecto del fuerte aguacero en antes madrugada. Asegun na kwantos mga negosyante na lugar.
Antes hindi ansina ang sitwasyon na lugar. Tan avenida man sisigi dito sa eksperyensya Aguacero el Ciudad. Hindi como aura. Unakito ora lang takay ulan, insigidas na subi el agua. Si ansina segun el sitwasyon, menos el dila encontrada por causa aumento abaha el mga customers kay maagwa na lugar. Cheneves también malisud por causa sita pa sa mga behikulo, taman pisik el agua di ila magabenta. Si eventualmente wat kami arak yung ma'am kay por causa prota lang el ulan tan kuan dayon tan baha dayon kabay ta entrada ng kanamo ng agwa kiyo si ta pasama kotse pati el mga kuan hindi ta pwede el sasakyan entra kanamo na kiyo kay por causa ng agwa. Antes mamre pansina. Abla si tan sinde daw pansina. Ara munda to lang undan tan sina dayon. Hindi man kami ta sera pero tan mahina lang el business. Siendo ana diyaman asigun si Senyora Nenet na sitwasyon na lugar. Amo lang kay Cheneves ta entra el avenida na di ila tienda. Por causa taman lampas el agua na gutter, especialmente si Cheneta pa sa mga behikulo. Bahasa ma'am, Cheneves na pa sa kotse ma'am, pisik na ma'am. Na, sinataasya lang kami, pan-ano lang kami, limpya dayon, ko sa mantaan, talaba dayon. Kaya dyan na plastic man tabi sila. Además, yaman anunciada también al news team na otra parte del Gusu y otras parte na Baliwasan. No hay man también subi agua o avenida. Pera lang na calle de Wimso donde yaman avenida sigun enantes aga temprano. Pero ya abahalang man insigidas. Ya recibi también aviso al news team lampas tuhod también el agua na calle de Talon-Talon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. No hay suspende el gobierno local con el mga klase na syudad ese día por causa na fuerte aguacero anoche y en antes madrugada. Pero el DepEd ya dali discreción con el mga principal de diferentes escuela, especialmente na mga lugar que afectado na efecto del mal tiempo para suspende con el de la clase si por ejemplo necesita. Pero debe coordinar sila una na varios oficiales donde local en la escuela antes hace con la suspensión de clase. Mientras tanto, no hay también del mga principal el suspende mga klase na syudad este día, enero 30. El ciudad de experiencia moderate occasionally heavy rains o fuerte ulan por causa ng easterlies. Bien alto también el agua alina entrada del Tala para nabuwalan, taki el report ni Allen Barrera. Dolo mismo, Rio ya LJNB Fernandez Road, Zone 1, Tala, Barrio de Bualan, después el fuerte aguacero anoche y hasta en antes madrugada. Notable tapasa difícil el mga residentes na lugar por causa na hondura del agua, hindi sila pwede travesa. Na entrevista del Dateline Zamboanga con el kagawad del infrastruktura, Jesse Inot, asigun, hindi lang una vez siya sucede este na mencionado lugar, sino pirmiya kada vez en cuando kay el fuerte aguacero. Pero nachekyada asigun di ila, el agua que estangkaw na mencionado lugar es hindi estaba na pantano, sino na un quebrado drainage system del Department of Public Works and Highways. Pero actually, el proceso se de ahora es panta kita. Kay before, cuando yan baha kita aquí, el agua ya sale na pantano. Kaya tiene kita aquí bien grande pantano kayo. Sí. Pero ahora es panta kita, kay el pantano, no hay man spill el agua, no hay sobra el agua na pantano. So hasta descubre kita, kay tiene kali problema, mismo drainage, del yatong hindi kita taman-tamali, considering highway del DPWH. So tiene leaking aquí o quebrado el drainage aquí o, so aquí ta entra el agua. Siendo bahura lugar este, ya tiene según propósito que hace con el camino na nivel desde con el main highway del Bualan, pero triste este por causa hasta este mga tiempo no hay pa siempre progreso. Years ago, iayuda este kanapon as a representasyon dayon si antes Liga ng mga Barangay President, si Cap Jerry Totong Perez. So if we are right, no, our memory reminds us the right thing. Diskute este si Liga President antes, si Cap Jerry Totong Perez na City Council. Sa pidihera kita este man pondo, man elevate po na este camino sa Kapoko level aquí para hindi entra el agua de este Tasali na pantano. So, no sabi lang kita, si Cosa también el progress del effort de antes Liga ng mga Barangay President kay ex-officio member gani na City Council. No sabi kita si Cosa el latest development kay Temporariamente el Barangay Council del Bualan
tabus ka ahora manera para dale solusyon kun el problema. Pidimiento gane del kagawad na gobyerno lokal que ojalá na mas temprano tiempo pwede ya kanila ayuda solve el problema na mencionaw lugar. El Jaton era pedimiento, el expansion del camino pwede man kelman come in later. El Jaton era si tiene man pondo, si tiene man budget, si approved man and allocated. Go on with the existing road ya lang, man-improve era kita. Kay siyan materialize kay last June of 2024, hindi kita este aurat naman problema. Ansina lang este tamira kita pero bien grande gulo, gastos, disconfortabilidad que taliba con el mga vivientes no solamente del Tala Bualan sino hasta con el mga vivientes de Lumbangan. Alan Barrera, Dateline Zamboanga. Después al cuantos hora fuerte aguacero ulan y experiencia en ciudad. Problema también por largo año el hondo y estancao agua alina asinan barrio de Bualan en particular na entrada porción del Sambuud. Notable que más mucho mga motorista el tapasan a costado del agua para evitar que queda malo el de ilang motorsiklo. Visible también el mga gente tapasa arriba del cemento para evitar muha. Mientras tanto, tiene también mga otro chofer el tapasa para na Mercedes como alternativo camino. Pero con este, tapa de pasa tormento y perjuicio con con el mga residentes del Bualan y Sambuud. Por eso, el Dateline Zamboanga, ya sa kapalabra del kagawad Jesse Inot, donde asigun que tiene ya alocado fondo de 10 milyon de pesos valor para asisubir con el camino na mencionado lugar para resolver con el problema, pero te espera lang asigun implementa con este. So, ese alina crossing Sambuud, talia el fondo de ese, for implementation niya lang ese. So, any moment, I might elevate ese area ali. Este año. Este año. Most probably, targeted yan kay last year pa, pero most probably este año ay sucede kasi. Siguro first or second quarter ay sucede se. Personajes del PNP y alaman 911 y reporta con este hierro yakay na kanal onde Tagrebata, el personal del Water District para poner tubo de agua. A las 8 en Derantes agaya pasa el vehículo y sigue el steel plate, por eso media lang del camino el pasable na vehículo. El 911 informa con el contractor de este proyecto para llevar el de trabajador y poner con este en el lugar. Con el steel plate para imponamente pasar mga vehículo del lugar. El siguiente na mga noticias. Inventorio del mga edifisyo na syudad tariitera si Engineer Alan Romel Labayog. Hairline cracks na mga school buildings por causa na temblor no debe ase de bale nada. Huwego entre mga eskwela ta kondusi na syudad. DTI man monitor mga tienda hindi tadale diskwento na mga senior citizens. Mga residentes de Tumaga i-atende na pulong-pulong di Katchua a medyante el ulan. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Musul, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sanggani, Budgetwise Ipil, and soon to open Budgetwise Sambolo. Budgetwise, pasok sa budget. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I take chocolate butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Next window na lang, ma'am. Thank you.
¿Saben ustedes si ganan la venidero elección del SSS, GSIS Pensionado Party List ay kinaya 3 para 4 ang mga kongresista na syudad? Este ta indika que mas aumenta pa el mga proyekto y ayuda na Zamboanga como scholarship programs, programa de Busca la Vida, Dalida de AIDS, Tupad, ACAB y mucho pa otro. El first nominee del SSS, GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaen, es antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero Zamboangueño. 200 para 300,000 voto lang del mga Zamboangueño el ta necesita para poder entrar na Kongreso el SSS GSIS Pensionado Party List. Por eso no olvida que el SSS GSIS Pensionado Party List amo el Party List del Zamboanga. SSS GSIS Pensionado Party List número 45 na detrás del balota. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Inventaryo del mga edificio na syudad tari itira sa Engineer Alan Labayog del FIVOX. Takil report ni Marifita Mayo. Yari itera el Director Regional del Philippine Volcanology and Seismology, Engineer Alan Romel Labayog, el necesidad para tiene inventorio el todo mga edificio na syudad. Debe asa sigun prioridad na inventaryo kon mga edificio ke mucho mga ocupantes igual el mga school buildings. Yabla sila Bayog, objeto de este inventario para saber si donde ba de este mga edificio el vulnerable na temblor y si ko sa mga edificio el libraw pa para usa para ver pwede asa mga propio aksyon. As early as now, we need to have a building inventory. Kung kita man-prioritize when it comes to building inventory, akil heavy occupied buildings. And one of them are school buildings.
So, example, mga highly populated school buildings, El West, El City High School Main, or any public school. Asigun kun labayog, de antes pa ela rekomenda kon mga concern ni ahensya del gobierno lokal para asikon este inventaryo. Yase man sigun el gobierno lokal pero bien falta pa syempre, siendo escogido mga edifisyo lang elya pwede incluhi na inventaryo. Si ablaman siya ni building inventory aquí na Zamboanga City, it's not enough because si Mira kita, selected lang yung mga buildings siya ni building inventory. Asigun kun labayog, este mes de enero lang, ya sinti el syudad con el 3 temblor. Tienen este mga edifisyo, el ya tiene mga visible rajadura. Ta hindi kasigun este, que sintido ya este mga edifisyo na temblor. Y hindi imposible que hay más tiene este grave destrozo una vez ay tiene más fuerte temblor na syudad. Que jutay, que medium, que grande el crack, the initiative should be there to check. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, yaabla mismo si Engineer Alabayog de Fibox que no debe hacer de nada con el mga hairline cracks que ya tiene el mga school buildings. Por causa na temblor que sigurito sa experiential ciudad este lang enero. Tita acordat tiene mga school buildings ya tiene o diferentes mga eskwela el ya tiene mga jutay rahadura y posible por causa ese temblor. El CDR mo Elmi Apolinario yaabla que mucho mga eskwela ya tiene mga minor destrozo por causa na temblor. Yaabla sila bayog aunque mga hairline lang debe siempre con esa evalua el mga concerne oficiales para pwede inseguidas pone aksyon. Importante kasi masking jutay lang crack, necesita mira. Kilaya de minor el crack, kilaya de grande el crack, necesita get mira because no hay engineer ta construy building para man crack. Luego entre mga eskwela ta kondusi na syudad. Taki el report di Marites Espartero. Takondusi este mga tiempo el Zamboanga City Athletic Association el qualifying meet o selyama kwalifikando na mga diferentes atleta de mga eskwela na syudad. Donde mas o menos 6,000 mga atleta el participa na total, 24 mga wego o event entrauya el mga para games. Ken man asigun el keda kampiyon, dentro na 3 dia kompetisyon amo el presenta con el syudad para na Zamboanga Peninsula Athletic Association level. Asigun ko del jefe del SGOD, Dep Division Basilio Uy. Total 12 distrito il participa con el event, tiene 1 de privado eskwela ina kolehiyo. So as of now, tiene kita 12 districts, no, na diaton na division, no, sa compete, no, at kaya na diaton wego kalifikando, no, with one also group from the private schools and one group also for the SUC, no, the state universities and colleges, no. So, kompleto kita, no, diaton composition, ma'am, no, diaton scheduled division meet or what we call is Wego Calificando na Ciudad de Zamboanga 2025. Okay. Actualmente, the standard, so mga 30 plus SL, diaton mga sports disciplines, no, mga Wego, both elementary and secondary. So, participating team, no, per district, sinira to si kompleto sila atleta, dali siya mga na 300 plus, no, el kada district. Nuay asegun klase na mga eskwela publiko dentro katudia por causa con el luego, donde está el mga atleta desde diferentes clusters. Pero aquel mga eskwela hindi usa para esta mga atleta, tiene siyempre el face-to-face class. Bastante man asegun el fondo para na aktibidad por medyo na ayuda del LGU y mismo na local fund division. Umento pa di uy, grande el potensyal del syudad para kumpitin na regional level kay takreele con el skills del mga atleta. Tiene kita si category el division meet, tiene kita el regional meet, tiene kita national. So for now, for the division meet, no, hindi lang yung memorized figure, no, pero talya kita si tiene, no, mga antes kasi sa 2 million lang, so yung increase niya kita si, no, every time tiene increase na yaton collection, no, na del 1%, no, el part na kita si part sa special education fund, no, improve naman kita so the number of our budget, no, for the request, no. So at least very supportive naman diaton city LGU, no, as to the
provision del diaton allocation del special education fund. Si mira-mira kita kasi kita na Zamboanga mas kinay pati mga official diaton mga wego tan advice siya kita ever since so just right after the last year no del diaton na national level diabla kita man continue sila school based tan enhance and training para man-maintain el dila skills no in the different sports discipline. Medyante ko na sitwasyon del Oval kaya man butod na Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex o mas conocido el Grandstand, ya porsigi siempre el juego calificando 2025. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yan sigun, mga tienda de negosyo el hindi asigun tasigi ko la implementasyon de ley na dalida del 20% para na mga senior citizens. Asigun na DTI o Department of Trade and Industry el conduci sigun dialogo para na mga senior citizens para panadali aklarasyon kung el asunto. Yabla DTI tiene mag-establecimiento ta tormenta según la computación del descuento por eso más mejor el conducir diálogo con estos. Importante la oficina también importante el visita mira también el mga oficina con este asunto el OSCA Office of Senior Citizens Affairs. Generally compliance sila. Sometimes nusabi lang sila makimodo computation. That's why always we are always in dialogue with them. Sila mga symposium last year, sila may symposium together with retail establishments. Uno ng mga topics nila is the senior citizens in PWD discounts. Pero when it comes to complaints handling, ma'am, primary jurisdictionally is the OSCA. The imposition of penalties, last resort kasi. If pwede kami correct na kanila, we correct them. Mga residente sa Tumaga i-atende kung el pulong-pulong di Cachua mediante el ulan. At el report di Marifita Mayo. Na Plaza Tumaga yaman pulong-pulong si Cachua anoche Enero 29. Y a mediante el ulan, no hay deja el mga residentes del lugar con Cachua mientras tadale di su mensaje. Si Cachua es un aspirante para congresista na Distrito 1 y si dale según con él el oportunidad para queda elegido más mucho mga programa del gobierno nacional, él puede el llevar na barrio de Tumaga y na entero Distrito 1. Asungun kun Cachua, actualmente mas que no hay pa él na posisyon, ya puede él llevar mga programa del gobierno nacional con cuantos del mga residentes del Tumaga, programa como el AICS y ACAP. Pwede gagdaman ates si Kagawad Jacob yan i Kagawad Carol gaganting na de veras yun, ya pwede kita liba aki na Tumaga parang 1,000 plus, more than 1,000 AKAP or AICS ya kita ya pwede liba aki na barangay Tumaga. Na syempre si taliagad kita na pwesto, mas mucho programa pa el pwede kita liba aki para con ustedes. Na entero Distrito 1, más de 8,000 mga constituentes ya también, ella puede beneficiar con el mga programa del gobierno nacional, después PDL slots na DSWD y TESDA y aprobaman también con el mga mencionado ahensya. Asigun kun Cachua, mas mucho pa mga constituentes el puede ele ayuda si talya ele na pwesto. Mas kinway pa kita na pwesto, ya pwede kita man kwento na diferente mga ahensya para pidi kita mga programa aki na Distrito 1. El TESDA Secretaria, pwede kita liba mga scholarship del TESDA aki na Distrito 1, which ya graduaya sila el first batch del November, 700 students kel. Na syempre si talagad kita na pwesto, mas mucho pa po kita mga programa, el pwede liba para con ustedes todo. Y tamen mira po ustedes, ya pwede tamen kita atraka na DSWD Secretary di aton, ya pwede kita liba more than 8,000 assistants ya del AKAP or AICS aki na Distrito 1. Kasi ta creo, todo sa mga programa del gobyerno nasyonal, mga ayuda, asistensya, dapat kita con ustedes, kay para na gente se, dapat kita con ustedes, itakreta men iyo, siko sa mga programa o asistensya, chene na mga otro barangay, dapat chene tamen ustedes, kay igual-igual lang po, todo mga vivientes di aton de Distrito 1, diba?
Ya expresa también gratitud si Kat Chua con mga residentes del Tumaga quien presente na pulong-pulong por el hora y atención que dale estos con ele. Gracias yan kay grabe el ulan pero taki ustedes junto ko namon itamen ya dale el ustedes el hora y ya uwi pa el mga mensahe di mio para con ustedes todo. Basta iyo asegura yo con ustedes si puede gad kita sirvi as de ustedes congresista hindi iyo deja con ustedes todo. Ta asegura yo si cosa yo ta promete gad yo idale gad yo i asegad iyo. Mientras tanto, este día, enero 30, naun komunidad na luyahan pasunang katambien ya visita el grupo de Chua para naun pulong-pulong y libre cortada del pelo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Revela el Assistant City Administrator Rodolfo Dolph Saavedra ng TV11 kita negosya aura propiedad alina el gobierno lokal alina veterans para sirbi como parking area entendido para na mga empleyado ibisita o mga pasyente del Zamboanga City Medical Center. Uno según ese del mga target del administrasyon para solver el problema del hospital del gobierno alina lugar. Amidyat na deste, taas según preciso el autoridad conduci con el operasyon de illegal parking ng mga kalye na syudad. Kat Chua de Distrito 1 para na Kongreso. Si Kat! Número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua de Distrito 1 para na Kongreso. Si Kat! Número 2 na balota. Can I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso.
Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. En residensya Yakima, alina barrio de Sambuud anoche. Aquí el report de Allen Barrera. Yakima, El Uncasa, Hecho de Cemento, na Zone 4 Villa Carmelita, Barrio de Sambuud, alas 9:35 anoche. El dueño del casa, un activo miembro del Philippine Army, conocido como si Roldan Cabangcal, na entrevista del Dateline Zamboanga con el barrio capitán del Sambuud, Richard Pajarito. A segunda entrevista di ila con el dueño del casa, aquel hora preparó ya el familia para dormir, pero extraña lang a segunle, ya atraca su anak, y habla con él kay takemaya el unlaw kwarto. Sa akin kita informasyon kung sa Roldan, bale, habla ele para dormir sila, para dormir. So, este dice yung anak, yung certain, check yung special child, anak. Este dice yung anak, bale, bakita, yan ay ataka ko nila, no? Siguro, kahit po kasa, start el, abla sila, start el umu, na kayo un kwarto. Chile, 3 kwarto ali. So, ese un kwarto, start ya ese man umu. So, amo ko ya directamente, si Sir Roldan, Cabangcala, yan tatayin ele ko na mira, kung ese certain, na pagkita, kwarto. So, amo, mira ele, maumu ya. Puwera na magabumbero. Ayudahan también a según el mga-residente na lugar, basya agua para pasigwa con el fuego y hindi na mas mankalayat o agraba pa. Por eso el barrio Capitania rin di Miles de Gracia. Pero tari kita may gracias kung el mga bibiyentes, so kita na ayudahan kayo.
tali sila, tayudahan sila, taliga sila agua, no, tali del son for vivientes, Villa Carmelita, no, tali di gracias kay El Bayanihan, tali pa siyempre, no. Temporariamente, el biktima pamilya, ta esta ahora na di ila cercanos pamilya na mencionado barrio. Mientras tanto, na-report del Bureau of Fire Protection y alcanza na más o menos 800,000 de pesos valor de destrozo, mientras está continúa también ahora la investigación para saber si cosa el causa del quema. Allen Barrera, Dateline, Zamboanga. Tres magkakasa también el Yakima Ali Nagiwan enante mediodía. A las 11 pasado del mediodía, Yakima este casa del familia Julian na Highland Drive tumaga por sentro. Asigun ko ng mga vecinos, ya uwi sila, tiene ya rebenta, yaman umera, ya el casa, ya kedaya grande el fuego. Yaman unimit pa aquí el dos casa na di la compound. El bombero ta continua pa el investigasyon, si cosa el causa del quema, y si cuánto el valor de destrozo ng insidente. Nakundusi ahora si gritos mga preventive maintenance sa Zamboanga City Electric Cooperative para kurihi ko na kwantos mga problema na di ilang mga linya antes pa man causa mas grande problema. Por medio a segunda podía menorar el mga incidente de blackout maskin malo el tiempo. Parte del mga preventive maintenance amo ahora el mga line clearing operations, chequeada del mga poste, replacement del meters, y también cambiada del mga poste y otro más. Un preparación también a segunda para na tiempo de la niña. El pulis ang man-inquest kung 4 persona envuelto na matanza Alina Arena Blanco. Taki el report di Emil Tuban. El policía man-inquest siya con el 4 mga persona que da envuelto na matanza del víctima Alina Barangay Arena Blanco del domingo de noche. El investigador del Police Station 6 na Tetuan yaman paila kaso con el 3 individual por causa limpia sila con el evidencia onde atira con el víctima na un casa Alina Atiklan Arena Blanco. El mga envuelto aquí si Algie Bermanalas, el soldado yaman surrender na pulis, ia admiti kay el yatira con el víctima. El 3 ta enfrenta el caso de obstruction of justice, Kanda Parisa Mujajal, Ainudin Arsad, y si Ruaida Manalas, todo residente de Atiklan Arena Blanco. Sila prikura man mga limpia, bungka con el crime scene. So, mapaitamin kita kaso kanila. For obstruction and con el yatun kailangan voluntary surrender tamin subject si certain agiver mampait tamin kita kaso for murder to include tamin kung nagka-certain abo tamin na mampait tamin kita kaso tamin con el. Si te acordai murisimo si Marja Mahali del domingo de noche después con este atiral sospecha Alina Atiklan Arena Blanco. Kun Patrick Paspasan ay queda testigo con este caso y ay larga al pulis con ele. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polis aresta con un persona con aligaw shabu na Oplancita, Alina Camino Nuevo anoche. El personajes del MC Cops o Motorcycle Cops del Station 11 niya aresta con John Carlos de Leon Mendoza. Después el polis sa pwede con ele recubrí un paquete de aligaw shabu na Boholano Camino Nuevo alas 8 anoche. El enfrenta el caso de droga prohibido y man turnover na Station 11 para el investigasyon. Un 63 años mujer ya encontra muerto Alina Tetuan anoche. Un concerned citizen ya reporta na Station 6 Tetuan después sila puede descubrir con el cuerpo del víctima conocido como si Adorabia Tahir Angeles, residente del Ortega Drive, Tetuan. Asigun ko ng mga vivientes ya puede pa sila mira kunele ya anda laba iya entra na su kwarto inuam mas este sali iya mira sila muerto ya este. Así na pulis posible ya ataka con este o ya ataka con esta enfermedad amo el causa del su muerte. Muerto ya encontra con el man hermano como si Danny Fernandez, 6 años de edad, y Daryl Fernandez, 5 años de edad, después el 2 días en busca de kanila. Con el mga biktima residente de la Lopok, Labason, Zamboanga del Norte. La initial investigación de Labason Municipal Police Station ya reporta que perde estos 2 man hermano de enero 26, pero ya encontra con estos 2 ayer a las 2 del tarde que no hay más vida y bajo na state of decomposition. Dentro de un malo vehículo que ya deja na un vacante lote cerca de la casa.
Mientras tanto, continua pa siyempre investigasyon del otoridad acerca ng insidente. Buenas noches. Aquí el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula y experiencia el efecto del easterlies y el ciudad de Zamboanga y experiencia el bien fuerte ulan efecto de este. El continúa según siempre kita experiencia con este mal tiempo. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na yun. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. El ciudad de Zamboanga y experiencia el fuerte ulan anoche hasta madrugada. Por eso cuantos lugar y también el ya subí el agua, como na Pilar Street y Governor Lim. Hasta na mga barangay donde bahura el lugar, y ya también de agua, como na Baliwasan, San Jose Gusu, como Rio Yaqueda, el di la calzada. Ali también na talon-talon como Maria, el agua na camino. También na Buwalan, donde tormento pasa el mga motorsiklo, por causa el murilang el máquina. Imuha también de na agua el mga pasahero y motorista. Tormento el salida del agua alin na Buwalan por causa tiene problema el desagüe na lugar. Fuera ng mga camino hasta la residencia del cuantos residentes, el ya subí también el agua por causa bahura. Pero debe el dueño del mga casa pensa también. Pero ustedes na reklama na barangay, kita subel agua cada vez el fuerte aguacero, pero no hay ustedes pensa porque na sucede ese na lugar. Sabi ustedes que cementera el lugar pero ya preferir planta casa, por eso el agua taginda ali. Siendo antes cementera el lugar y pasada siempre del agua. Sabi también ustedes que una vez na canto y río el casa, grande la posibilidad el agua subí si puerta el aguacero y tiene grande avenida. Hindi man ustedes proyecto de desagüe na gobierno hace el grande irrigation canal o pone fuente para hindi sangga el gamput na basura na avenida. Pero acorda que el gobierno hindi dayon panedali ese mga proyekto na di sa mga lugar. Napasa ese año y largo tiempo antes de realizar el proyecto. Por eso, como un buen residente que afectó firme la avenida, hace también manera, de modo que nalibrao el familia donde se puede transferir a otro lugar que hindi tasubí el agua. Para lejos, nalingasa cada vez fuerte ulan. Tinabien rabyaw yan na barangay i apuro el post na social media ta reklama que no hay cosa ta dali aksyon na problema de avenida na lugar. Acorda ese problema de avenida no firme disculpa na barangay, sino también de aton obligasyon y responsibilidad para poner lejos na peligro el de aton familia. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, enero 30, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, Chua. Kat Chua, sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.